por favor, estimados amigos, código penal a la mano. Código penal a la mano para que me sigan la secuencia, doctores. Y alguna pregunta para el final, anótenlo, ya saben ya su método Cornell. El método Cornell que siempre utilizamos. Artículo 78. Estábamos indicando, el artículo 78 de nuestro Código Penal marca los límites del poder punitivo. Aquí estamos. Marca los límites del poder punitivo del Estado. Es decir, el artículo 78 señala a quién va a ordenar, a qué Estado va a ordenar. Evidentemente, estimados amigos, al Poder Judicial. ¿Quién se encarga de ejecutar las penas? ¿Quién se encarga de sentenciar? Al Poder Judicial. Le dice al Poder Judicial, un momentito. 1. La acción penal se extingue por la muerte del imputado. Es decir, si el imputado fallece, se extingue la responsabilidad penal, se extingue ese poder, ese derecho y ese deber del Estado. ¿Para qué? Para perseguir a una persona y sancionar. Punto número 1. Punto número 2. La acción penal se extingue por la muerte del imputado, por la prescripción de la acción penal, por la amnistía o el indulto. ¿Qué son qué cosa? Que son causas legítimas que extinguen la acción penal y protegen los derechos fundamentales. Es decir, qué sentido tendría tener encerrado, encarcelado a una persona sabiendo que padece de cáncer? ¿Tiene algún sentido? El indulto humanitario estoy hablando. ¿Tiene algún sentido? Evidentemente que no. Ya entre muchos de los abogados litigantes, a ver un momento, me dice que, aquí está, ya. Entre muchos de los abogados litigantes, entre ellos el doctor César Nakazaki, señalaba, ¿no?, el derecho constitucional a la salud. ¿Es necesaria esa pena? ¿No? Entonces, entre otros aspectos. En los delitos de acción privada, evidentemente, el desistimiento y la transacción reflejan que no todo conflicto penal exige castigo. Una querella, por ejemplo, por el delito de calumnia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se puede impulsar la acción privada, sin embargo, es posible que se tenga el desistimiento de esta parte. Saber cuándo cerrar un proceso también es parte de una buena defensa. Y aquí entra a tallar, estimados amigos, esas destrezas en la resolución de conflictos. O sea, no es necesario, no es suficiente conocer nuestra norma, conocer nuestro código penal, conocer nuestro código procesal penal, cuándo la cantidad de años por cada delito, por ejemplo, 296, de 8 a 15 años, cuándo se extinguiría la acción penal en este tipo de delitos, entre otros aspectos, ¿no? Entre otros, sabemos que por tráfico no se extingue, pero es bueno tener en cuenta esto. Sin embargo, las destrezas, estimados amigos, en lo que son resolución de conflictos. Es decir, ¿cuál conviene más a mi patrocinado? Más allá de lo que mi patrocinado quiera, debo darle las mejores alternativas para que él pueda solucionar su problema. Seguimos, estimados amigos, recordemos nuevamente, el Código Penal marca los límites del poder punitivo del Estado. Es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, por muerte del imputado. ¿Cuándo se extingue la acción penal por muerte del imputado? ¿No? Uno, evidentemente por una muerte certificada. Por favor, tomen nota de esta casación. Casación número 594-2021, Ayacucho, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Extinción de la acción penal por muerte del imputado. Punto número 1. Punto número 2. ¿Por qué se extingue la acción penal por muerte del imputado? 1. Porque el derecho penal es personalísimo. Es decir, estimados amigos, que la persecución penal contra una persona concluye cuando ésta fallece. Ahora, es sencillo, ¿no? Es sencillo. Casación número 594-2021, Ayacucho. Es sencillo, estimados amigos, saber. A ver, una persona fallece, evidentemente. Es obvio, Omar, es obvio que se va a extinguir la responsabilidad penal. Pero vayamos a la crítica. ¿A quién debe constar que determinada persona ha fallecido? Creo que esa es la crítica y ese es el plus que les voy a traer ahora, estimados amigos, debido a las quizás destrezas en criminalística.
que he tenido a lo largo de mis 17 años en la institución policial. Evidentemente, el sujeto activo, ¿no? Ahora, hablamos de muerte. Se habla mucho de muerte cerebral, ¿cierto? Muerte cerebral, muerte debidamente concluida, muerte debidamente establecida en un certificado médico, así sea a través del certificado de defunción y entre otros aspectos. Estimados amigos, qué pasaría si yo como parte agraviada no advierto, no me consta que esta persona ha fallecido? ¿Qué debería hacer? A ver, les leo en el cuadro de comentarios, a ver, ¿cómo saber si una persona efectivamente ha fallecido? Y me dicen, el señor ha fallecido, el procesado, el acusado, ha fallecido y aquí está sus cenizas, se le ha cremado. ¿A quién le consta que esta persona ha fallecido? Punto número uno, estimados amigos, y esto les va a servir bastante, no solo en el ámbito penal. Está bien, el acta de defunción, sí, pero hay más que eso, ¿no? Si tú no ves el cuerpo, ¿a ti te consta que esa persona ha fallecido? Por ejemplo, esto también se ve en temas de matrimonios, ¿no? Por ejemplo, a ver, una persona fallece, murió soltero, pero oh sorpresa, a la semana aparece un acta de matrimonio, ahí está su firma y ahí está su impresión dactilar. Esa impresión dactilar se habrá puesto cuando esta persona estaba viva o se habrá impreso cuando esta persona estaba muerta. Estimados amigos, un docente en criminalística muy conocido, pero no, bueno, le llamé, le dije si puedo dar su nombre, me dijo, no, por favor, no digas mi nombre para no meterle problemas. Sin embargo, me habló sobre las huellas decadactilares. ¿Qué son las huellas decadactilares? Por favor, tomen nota de esto. Una huella decadactilar, punto número uno, bien tomada, puede decir más que un testigo dudoso. En la muerte, estimados amigos, en la muerte también habla la piel. Hace poco publiqué un artículo de opinión sobre las huellas en la piel. Ahora, esto es un tema muy interesante, la huella decadactilar. ¿Qué son las impresiones decadactilares? Son huellas digitales tomadas de los 10 dedos de una persona, generalmente con fines de identificación civil e identificación en el ámbito penal o forense. Ahora, vayamos más a fondo. Estas huellas, estimados amigos, si me ven en pantalla, se basan en crestas papilares, punto número uno. Es decir, nosotros por ejemplo, así cotidiano, rutinario, podemos ver las crestas papilares de nuestras huellas, punto número uno. Punto número dos, todavía nadie le da en el clavo, estimados amigos, sigan escribiendo en los cuadros de texto. Evidentemente las huellas tienen surco, sí, sí, es muy importante esto. Pero estas huellas, punto número uno, a ver, a decir de la profesora María del Carmen Vázquez Rojas, habrán dos impresiones de dactilares iguales, nuestras huellas serán iguales, serán irrepetibles, o nuestras huellas serán únicas. Estimados amigos, no tiene respuesta, no se sabe. ¿Por qué? Porque la única manera de saber que otra persona tiene similares huellas a las mías es que se ha hecho un censo de cadactilar a nivel mundial. El doctor Yam lo ha dicho, es un misterio, es imposible saber si dos personas tienen las mismas huellas de cadactilares o las huellas dactilares. Punto número uno. Punto número dos. Estimados amigos, aquí va el dato que quiero compartir con todos ustedes y sé que les va a ser de mucha utilidad. Las huellas de una persona viva son diferentes a las huellas de una persona muerta. Es decir, si yo dejo mis impresiones de mis dedos en una hoja de papel cuando estoy vivo, va a ser muy diferente así se toman mis huellas cuando mi cuerpo esté inerte, cuando haya fallecido, cuando esté cadáver. Punto número uno. Punto número dos. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe esto? A ver, ¿cómo se sabe si estas huellas han sido necrodactilares? Excelente, doctora Evelyn. ¿Cómo se sabe si estas huellas han sido puestas por una persona viva o por una persona muerta? Este perito, a quien no desea que comparta su nombre, me dice, Omar, tráeme la ficha decadactilar, necrodactilar, así ese es el término, necrodactilar de esta persona tan mediática. Ustedes ya lo han dicho en el cuadro de texto ya. Tráeme su ficha necrodactilar y te voy a decir
si estas huellas han sido puestas cuando estaba vivo o si realmente cuando estaba fallecido, cuando era cadáver esta persona. ¿Por qué? Porque nuestras crestas papilares, miren ustedes, nuestras crestas papilares tienen ventosas, tienen poros. ¿Qué son estas ventosas? Son poros, estimados amigos, son poros sudoríparos, ¿no? Que permiten una mejor adherencia de la tinta, punto número uno. Punto número dos, la impresión es más clara. La impresión de una persona viva, de las crestas papilares, es más clara que la impresión de una persona muerta, de un cadáver. Ahora, hablemos de las ventosas. Estas ventosas son poros sudoríparos. Cuando una persona está viva, se entiende que está respirando sudoríparos, hay sudor, es decir, están abiertos. Si esta persona fallece, estas ventosas se cierran. Entonces, no es lo mismo imprimir una huella, llamémoslo así, de una persona viva con la de una persona muerta. ¿Por qué? Porque de la persona viva, microscópicamente, las ventosas que son como la punta de un volcán van a estar abiertas. Sin embargo, de una persona muerta van a estar cerradas, van a estar toscas. Esta es la manera para poder acreditar científicamente si estas huellas han sido tomadas a una persona viva o a una persona muerta. Ahora, si se cremó el cuerpo, a nadie le consta, a nadie le consta. Es más, ¿ustedes han visto alguna vez que a un proceso penal, lleven el cadáver? No, lo único que se llevan son papeles. Papeles. Es muy importante tener en cuenta esto. Se nota aún cuando presionan fuertemente el dedo del muerto. Es evidente. Ahora, en temas de matrimonios, también he visto esto, ¿no? Van al cementerio, le cortan el dedo o quizás van ya con el acta de matrimonio y le hacen poner la huella, ¿no? Al cadáver. Entonces, es posible saber si esa huella ha sido puesta por una persona viva o por una persona muerta. Ahí tienen el dato. Analicen a nivel científico este nivel de las ventosas, ¿no? De las ventosas. Nada existe, o si doctor, en este caso nada existe, dice la doctora Betsabe. Sí, es muy importante esto, ¿no? Esto provoca en uno, personas muertas, las huellas son borrosas y en personas vivas son más definidas, más profundas y son fáciles de captar. Punto número uno. Ahora, ¿por qué se extingue la acción de la responsabilidad penal? Extinción de la acción penal, punto número uno, por muerte del imputado. Recordemos, casación 594-2021, Ayacucho. ¿Ya? Sigamos. Extinción de la acción penal por sentencia civil. Por favor, sigamos avanzando. Artículo 79 de nuestro Código Penal. Estamos ya en el artículo 79 de nuestro Código Penal, ¿no? Se reconoce que una verdad declarada en sede civil puede cerrar la puerta del proceso penal. A ver, Omar, ¿cómo es posible esto? O sea, ¿qué tiene que ver en el ámbito civil con el ámbito penal? ¿No? ¿Es posible mezclar esto? Es evidente que sí, estimados amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Punto número uno. ¿Se imaginan ustedes una denuncia penal por daños? Miren, yo, Omar, denuncio a Juan por el delito de daños. Y Juan me inicia, o quizás ya me está iniciando, o ya empezó ya un proceso civil por mejor derecho de propiedad. Miren ustedes, daños en el ámbito penal y propiedad en el ámbito civil. ¿Qué pasaría si el proceso en el ámbito penal por daños va avanzando? Va avanzando. Sin embargo, en el proceso civil Juan gana el proceso y a Juan se le declara propietario de este bien. ¿Existirá el delito de daños? Porque daños protege la propiedad. Miren ustedes, ¿no? Entonces, el artículo 79 de nuestro Código Penal, todos por favor con nuestro Código Penal, señala claramente, se extingue la acción penal si de la sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil resulte que el hecho imputado como delito es lícito. Es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, reconocen a la otra persona denunciada en el ámbito penal, denunciada en el ámbito penal y en el fuero civil lo reconocen como propietario. ¿Habrá delito de daños? Es lógico, no va a haber delito de daños. Retomemos. Si el hecho fue lícito, no hay razón para castigar. Cuando la justicia civil habla primero, la justicia penal debe saber guardar silencio. Y al hablar de
cosa juzgada civil en el proceso penal, por favor tomen nota, igual se les va a compartir estas filminas a través de Udiápolis en sus aulas virtuales, ¿no? Casación 1027-2016 ICA. Casación 1027-2016 ICA. Efectos de la cosa juzgada en el proceso penal. Sin embargo, nuevamente, vamos a criticar un poco la jurisprudencia. ¿Es necesario jurisprudencia para entender el artículo 79? Con el debido respeto considero que no. Con el debido respeto considero que no. ¿Por qué? Porque lo vamos a señalar con dos simples ejemplos. Con dos simples ejemplos. Casación 1027. Casación 1027-2016 ICA. Casación 1027, por favor. Primer ejemplo. Uso legítimo de un bien propio. Miren ustedes, uso legítimo de un bien propio. Una persona, el ejemplo que le estaba poniendo, es denunciada penalmente por el delito de daños. Punto número 1. Por haber destruido una construcción en un terreno en disputa. ¿Ya? Existe una denuncia, un proceso penal por daños, pero en el proceso civil, se establece que el terreno le pertenece y que actuó dentro de su derecho de propiedad. Es decir, se le reconoce propietario. Entonces se extingue de plano se extingue la acción penal en el proceso penal, evidentemente. Ahora, Omar, cómo extingo la acción penal en el proceso penal? Simple. La clave, estimados amigos, la clave es presentar un escrito. No en audiencia, no. La clave es presenten un escrito. Soliciten, sumilla, solicito se declare la extinción de la acción penal. Solicito se declare la extinción de la acción penal. ¿Sí? Petitorio, extinción de la acción penal al amparo del artículo 79, fundamentos de hecho y derecho, cuento cómo fue la denuncia, cómo se llevó a cabo el proceso civil, la sentencia, es más, ni siquiera fue apelada esta sentencia en el ámbito civil, ha sido una sentencia consentida y remite una copia certificada. Miren ustedes, es con escrito, todo es con escrito. Ahora, ¿por qué con escrito? Les comparto una experiencia. Y esto sé que a muchos les ha ocurrido, muchos que tienen amigos especialistas, secretarios, ¿no? Determinado momento, comunico por mesa de partes del SINOE, por mesa de partes electrónica del Poder Judicial, comunico que una resolución no se me ha notificado de manera completa. Punto número 1. Punto número 2. ¿No? Me llama el secretario de este juzgado, y me dice, doctor, no sea malo, pues. ¿Qué ha pasado? Le digo, doctor, ¿cómo vas a presentar un escrito así? Pues, doctor, me dice, a mí me haces trabajar, ahora tengo que emitir pronunciamiento sobre este escrito. Ahora, ¿cuál es el mensaje aquí, estimados amigos? Todo, todo por escrito. La típica frase, ¿no? Uno tiene que ir a ganador. Y si tienes las cosas claras, presenta tu escrito y solicita la extinción de la acción penal en ese proceso penal, por escrito, adjunta el documento y suficiente, y esperas que se emita pronunciamiento sobre ese escrito, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, otro ejemplo del artículo 79 de nuestro Código Penal. Retención de bienes en legítima controversia. Punto número 1. Punto número 2. Una persona es denunciada y acusada por el delito de apropiación ilícita. Una persona es acusada, procesada y acusada por el delito de apropiación ilícita. ¿Por qué? Por no devolver un vehículo que tenía bajo contrato. Punto número 1. Punto número 1. ¿Ya? No devuelve un bien. Sabíamos que la apropiación ilícita es por no devolver un bien. Punto número 1. Punto número 2. En el proceso civil se establece que existía un derecho contractual legítimo. Es decir, el hecho de que esta persona no devolvía es porque este bien, este vehículo, es porque tenía un contrato de por medio, es decir, tenía legitimidad para poseer, retener, tener, utilizar este vehículo. Y no habría obligación inmediata de devolución. Entonces se acreditó en la vía civil que el contrato es legítimo y estaba en el plazo. Estaba en el plazo. ¿Para qué? Para no entregar este bien. Entonces, si ya existe ya un pronunciamiento en la vía civil, ¿cómo es posible que en la vía penal se quiera pretender responsabilizar a este señor por un delito que no es ilícito, o sea, por un hecho que no es ilícito, por un hecho que no es delito? Es muy importante esto. Nuevamente, ya lo dijo un doctor, las palabras se los lleva el viento, siempre mediante escrito. Esa es la
clave, estimados amigos, siempre mediante escrito. Es más, usted puede reclamar en audiencia. Pero igual, ustedes vean la transcripción de las actas de las audiencias. ¿Se transcribe al detalle todo? No se transcribe al detalle todo. Es más, hay muchas cosas. Y es más, en las actas de transcripción señalan, ¿no? Y demás que obra en audio. O sea, ¿y qué más obra en audio, no? Es muy importante esto. Presentar por escrito y solicitar la extinción de la acción penal. Sigamos, estimados amigos. Vamos a entrar ahora a lo que es la prescripción, y este es un tema que ha llamado mucho la atención hasta de la Corte Suprema. Tal es así que existe un acuerdo plenario que habla sobre la prescripción, cuándo prescribe la acción penal, ¿no? Pero, ¿qué es prescripción? ¿Qué es prescripción? Prescripción, su mismo nombre lo dice. Miren ustedes, prescribir, ¿no? ¿Por qué? Proviene del latín prescribere, que significa escribir antes. Es decir, la prescripción es una institución jurídica que opera como límite temporal al poder punitivo del Estado. Límite temporal al poder punitivo del Estado. Se sustenta, recordemos esto por favor, en tres principios. Uno, seguridad jurídica. ¿Seguridad jurídica para quién? Para el procesado, para el agraviado, para todas las partes en el proceso penal. Dos, certeza. Y tres, lo más importante, estabilidad procesal. Estabilidad procesal. Tiene que haber estabilidad procesal. Un caso tiene un determinado espacio de tiempo para ser resuelto. No es posible que la persecución penal se alargue de una manera indeterminada. No es posible esto. Ahora, miren ustedes, ¿eh? Un delito, a ver, sabemos que los plazos de prescripción para funcionarios públicos en delitos contra el Estado se duplican. Es una regla, estimados amigos, ¿ya? O sea, a mí como funcionario me procesa, me someten a medidas de coerción, quizás existen incautaciones, embargos, otros tipos de medidas de coerción real, ¿no? Entre otros aspectos. Sin embargo, el plazo para establecer responsabilidad penal se extingue, se acaba, desaparece, se apaga. ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable, estimados amigos? ¿No? Considero que debe establecerse responsabilidades en los agentes que ocasionaron la prescripción de la acción penal. Considero, así como en el ámbito de la nulidad, ustedes saben, ¿no? La regla, toda nulidad debería acarrear responsabilidad mínimo disciplinaria y hasta penal en sus agentes emisores. Eso, por lo menos, hace ver como se debe tomar como un castigo a este funcionario judicial, a este funcionario fiscal, ¿no? Que realiza su trabajo de manera negligente. Es punto número uno. Punto número dos, saber cuánto dura el tiempo es dominar el arte del proceso penal. Para yo tener en cuenta la prescripción, simplemente debo tener los plazos de los delitos. ¿Cuánto tiempo es la pena mínima? ¿Cuánto tiempo es la pena máxima? Entre otros. A ver, sigamos por favor, título 5 de nuestro Código Penal. La prescripción, recordemos esto, se convierte en una aliada del defensor cuando el Estado ha sido ineficiente, punto número uno, y dos, negligente. Ineficiencia y negligencia en su máximo esplendor en el ámbito de la prescripción. Recordemos, el artículo 78 señala, la acción penal se extingue por muerte del imputado, ya lo avanzamos ya, cuando una persona está muerta, cuando no, por la prescripción, la acción penal se extingue por la prescripción. Ahora, hay dos caminos estratégicos en el ámbito de la prescripción. Sé que ustedes han escuchado mucho de esto, ¿no? Prescripción de la acción penal, es decir, cuando antes de que de una sentencia firme, prescripción de la acción penal, no hay sentencia, estamos en pleno proceso y prescribe la acción penal. Y otro es prescripción de la pena, que es muy diferente, es una institución jurídica muy diferente, que habla cuando no se ejecuta la condena. Es decir, se emite una sentencia firme, pero no se ejecuta la condena. El señor está libre, se ha ido a otro país, está en su tierra, al fin y al cabo no se ejecuta la condena. ¿Responsabilidad de quién es? ¿Del abogado? ¿De quién es la responsabilidad? Evidentemente la responsabilidad de ejecutar sus resoluciones, de ejecutar este tipo de sentencias es del Estado. Y si el Estado no puede
no puede ubicar y hacer que determinada persona cumpla esa sentencia, lamentablemente no se puede exigir más, no se puede echar la culpa al abogado. Muchos hablan y dicen, no, el abogado es una cuestión antiética. Hace poco hay un caso mediático, ¿no? Del abogado le recomienda a su patrocinado, ponte a buen recaudo. Una recomendación, ¿no? ¿Por qué? Porque consideraba que esta sentencia o esta resolución judicial era arbitraria, abusiva, no motivada, entre otros aspectos, ¿no? Entonces es muy importante esto, ¿ya? Prescripción de la acción penal y prescripción de la pena. Dos instituciones jurídicas muy, muy diferentes. Prescripción de la acción penal. El Estado te está persiguiendo, ¿no? Pero todavía no hay sentencia. Pasó el tiempo y lamentablemente su plazo prescribió, su tiempo acabó, su responsabilidad, su derecho lamentablemente de poder establecer responsabilidad de una persona culminó, por lo cual ya no se puede establecer responsabilidad penal. Un comentario hicieron en la caja en el cuadro de texto, ¿no? Y cuando uno se considera inocente, ¿puede renunciar a la prescripción? Sí, puede renunciar a la prescripción, pero debería ser tal el nivel de suficiencia para que se pueda llegar a establecer la inocencia, que pueda renunciar en realidad a la prescripción. Ahora surge aquí una crítica. ¿Qué pasaría, amigos, miren ustedes, ¿no? Soy procesado, renuncio a la prescripción y digo, continuemos el proceso, que haya juicio, yo sé que me van a absolver. ¿Qué pasaría si no me absuelven? A ver, estimados amigos, ¿qué pasaría si no me absuelven? ¿No? Renunciar a la prescripción. ¿Qué pasaría si no me absuelven? A ver, ¿cuál sería la estrategia? Estimados amigos, hay que ponernos en situaciones prácticas, ¿no? Si no me absuelven y existe una sentencia simple, presento mi escrito de manera así motivada, fundamentada, ¿no? De que se prescriba la acción penal. Es decir, estimados amigos, si bien es cierto, renuncia a la prescripción, es posible que después pueda retomar ese derecho, ¿no? Es posible en bien, por una cuestión ética profesional, y una posición ya planteada por mi persona, considero que sí, es posible. Es posible. Y el doctor dice, no, apelo y la prescripción, evidentemente. Sin embargo, es posible que pueda ejecutar, que pueda activar esos plazos de la prescripción. Sin embargo, estimados amigos, bueno, si usted tiene las reglas claras, sabe que le van a declarar inocente, arriésguese. Sin embargo, una cuestión práctica, solicite la prescripción. La prescripción no elimina el delito, ¿eh? La prescripción no te hace inocente. La prescripción lo único que hace es apagar la persecución punitiva del Estado. Solo eso, apagar. No se sabe, eso quedará en el limbo si eres responsable o eres culpable. Muy importante ya tener en cuenta esto. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene el Estado para perseguir un delito? A ver, ¿cuánto tiempo tiene el Estado para perseguir un delito? Punto número uno. Punto número dos, esta pregunta la vamos a encontrar, por favor, todos con nuestro Código Penal en el artículo 80. Artículo 80 de nuestro Código Penal. Plazos de prescripción de la acción penal. Doctor José siempre está muy activo, doctor José Chamaya, ¿no? El artículo 80 de nuestro Código Penal señala, da un mensaje claro, ¿no? La acción penal no dura para siempre. La acción penal no dura para siempre. Punto número uno. Punto número dos. Hay un límite de tiempo. Hay un límite de tiempo para que el Estado pueda investigar y juzgar a una persona. Punto número tres. Ese tiempo se llama plazo de prescripción. ¿Sí? Plazo de prescripción y varía según al tipo y gravedad del delito. Muy importante esto. ¿Cuál es la regla general? Ya muchos lo han contestado en el cuadro de texto. La acción penal, ese derecho, lo vamos a llamar deber del Estado de perseguir, ¿no?, a determinada persona por un hecho presuntamente delito, ¿no?, prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena que el delito tiene en la ley. Un ejemplo, si el delito tiene una pena máxima de 8 años, ese delito prescribirá a los 8 años. Esa es la regla general. Esa es la regla que en primer lugar establece nuestro artículo 180 del Código Penal. ¿Ya? Ahora, Omar, a ver,
¿Qué pasaría si existe un proceso por concurso real de delitos? Existe concurso real de delitos. A determinada persona se le imputa una cantidad de delitos, ¿no? Y bueno, en el proceso penal se ha establecido que existe concurso real. Un ejemplo claro, claro de concurso real. Un proceso por hurto, ya un proceso por hurto y por falsedad genérica. Un proceso por hurto y por falsedad genérica. ¿Cómo es esto? A ver, Omar, ¿cómo es esto un proceso por hurto y falsedad genérica? Es decir, me intervienen por la presunta comisión del delito de hurto, me detienen y en el proceso bueno, brindo una identidad falsa, ya una identidad falsa. Entonces me procesan por hurto, ¿no? Que es una conducta que se ha cometido en determinado espacio de tiempo, y posterior a ello el delito de falsedad genérica, usurpación de nombre, alteración de la verdad, entre otros. Punto número 1, concurso real. Ahí el plazo de prescripción se calculará por cada delito. Concurso real por cada delito. No hay más, no hay más. Delitos independientes, plazos prescriptorios independientes. Simple y sencillo. Es decir, para un delito prescribirá antes y para otro delito después. Es sencillo en el artículo 80 de nuestro Código Penal. Otro, a ver, Omar, pero ¿qué pasaría si imputan, ¿no?, concurso ideal de delitos? Una sola acción, varios delitos. Una explosión, por ejemplo, se comete lesiones, ¿no?, se comete homicidio, entre otros aspectos. Concurso ideal de delitos. Se toma el plazo de prescripción del delito más grave. Suficiente, no hay más. Concurso real por cada delito, delitos independientes, y concurso ideal se toma el plazo por el delito más grave. Un solo hecho, varios delitos. Pero sigamos, sigamos. Límites máximos de prescripción. Estamos, estimados amigos, en el artículo 80 del Código Penal. ¿Cuál es una de las reglas? En general dice que no puede exceder de 20 años. Punto número 1. El plazo de prescripción no puede exceder de 20 años. Punto número 1. Ahora, punto número 2. Omar, hay delitos que tienen cadena perpetua. Ah, ya, excelente. Cuando el delito es condenado con pena máxima de cadena perpetua, este tipo de delitos prescriben a los 30 años. Simple y sencillo. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. Las penas con los delitos con penas menores, o sea que no haya prisión, prescriben a los 2 años. Delitos de bagatela, lo sabemos llamar todos, ¿no? Y si se trata del delito de omisión de asistencia familiar, ¿no?, omisión a la prestación de alimentos, no es el nombre correcto, el plazo se duplica. Miren ustedes lo importante que es tener en cuenta esto. Omisión de asistencia familiar, el plazo se duplica. Es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, hay un caso especial. ¿En qué caso se duplica el plazo de prescripción? Hay casos donde sí o sí se tiene que duplicar. Y esta es una cruz que va a cargar nuestros funcionarios públicos en delitos contra el Estado. Punto número 1. Funcionarios públicos en delitos contra el Estado. Cohecho, colusión, concusión, entre otro tipo de delitos. O por integrantes de organizaciones criminales. Cuando se da este tipo de presupuestos materiales, el plazo de prescripción se duplica. ¿Dónde está esto, estimados amigos? Por favor, artículo 80 de nuestro Código Penal. Ahora, así como el plazo se duplica, ¿habrá casos donde el plazo se reduce? Sí, existen casos donde el plazo de prescripción se reduce. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 81 de nuestro Código Penal. Es una regla de humanidad procesal. Miren ustedes, cuando el autor del delito tenía, al momento de cometer el delito, a menos de 21 años, o era muy mayor, más de 65 años al momento del hecho, el plazo para perseguirlo penalmente se reduce a la mitad. Ejemplos, por favor, ejemplos. Vamos acá en los clásicos. En los clásicos delitos, aquí está. Daño simple, a ver, por favor, todos, artículo 205, daño simple. El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 y con 30 a 60 días multa. No mayor a 3 años. No mayor a 3 años. ¿Qué pasaría si este delito
ha sido cometido por un ciudadano menor a 21 años. ¿Qué dice la regla del artículo 171? El plazo para perseguirlo penalmente se reduce a la mitad. ¿Será 3 años o año y medio para el menor de 21 años? Es evidente, estimados amigos, es evidente que va a ser año y medio. ¿Para qué? Para que prescriba la acción penal contra este jovencito, menor a 21 años. Otro, ¿qué pasaría si tenía más de 65 años el señor? ¿No? El plazo igual se reduce a la mitad, año y medio, y prescribe la acción penal. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje del 81 de nuestro Código Penal? Es reconocer que la justicia no solo debe castigar, sino también se debe valorar estas condiciones personales cronológicas en el ámbito etario, lo vamos a llamar así, no en el ámbito de la edad del imputado, del procesado. Y esto, estimados amigos, puede ser una herramienta muy clave para los abogados, ¿no? Para los abogados defensores técnicos, para los defensores legales, ¿no? En procesos con demoras excesivas. Esto en relación a la reducción de plazos. Ahora, ¿cuándo? Hace poco dijeron, ¿no? Delitos en grado de tentativa, por ejemplo. ¿Cuándo empieza a correr el reloj de la prescripción penal? Por favor, artículo 82 del Código Penal. El artículo 82 del Código Penal delimita el inicio del plazo de prescripción según el tipo de delito. El artículo 82 delimita el inicio del plazo de prescripción según el tipo de delito. Es decir, no todos los delitos empiezan a prescribir al mismo día. Depende de cómo y cuándo se consuma. Por favor, vayámonos al artículo 82 de nuestro Código Penal. En tentativa, dice, desde el día en que cesó la actividad delictuosa. Es evidente, estimados amigos, en grados de tentativa existe un punto donde terminó, donde culminó el iter criminis a nivel de tentativa de este delito. Entonces, desde el día en que cesó la actividad delictuosa, ese es el inicio del plazo de prescripción. Tentativa. Punto número 1. Punto número 2. En delitos instantáneos, a partir del día en que se consumó. Por ejemplo, homicidio simple, ¿no? Hoy día, el día de hoy, 19 de abril del año 2025, se comete delito de homicidio, simplemente a partir de hoy día empezará a correr o se empezará a tener en cuenta este plazo. Punto número 3. En casos de delitos permanentes, a partir del día en que cesó la permanencia. Muy importante a tener en cuenta esto. Esto no es un tecnicismo, estimados amigos, o sea, es una clave para los abogados litigantes. Ahora, ¿dónde va a ser, dónde vamos a cumplir esta labor preponderante, lo vamos a llamar así, en saber establecer si ha sido un delito en grado de tentativa, ha sido un delito instantáneo, ha sido un delito continuado o ha sido un delito permanente? Es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, si hablamos del inicio, vamos a hablar también de la interrupción. Es muy importante tener en cuenta esto. La interrupción de la acción penal. Artículo 83. Sigamos, por favor, en el Código Penal. Artículo 83. La acción penal se interrumpe. Miren ustedes, la prescripción de la acción penal se interrumpe cuando el Ministerio Público, es decir, el fiscal o el juez, realizan una diligencia válida, una formalización, una audiencia, entre otros aspectos, ¿no? Es decir, el tiempo que ya pasó deja de contar, luego comienza a correr un nuevo plazo. Miren ustedes qué dice el artículo 83 de nuestro Código Penal. La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales. Estamos hablando del juez o del fiscal, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. Miren ustedes, a foja cero prácticamente, ¿no? Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción a partir del día siguiente, de la última diligencia, ¿no? Otro, se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por la comisión, miren ustedes, y esto es un tema también bien interesante, de un nuevo delito doloso. Ahora, existe aquí un parámetro, un límite. No siempre va a ser así, ¿no? Cada 3 meses, una diligencia. No. Dice, la acción penal prescribe en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción. Es decir, si un delito prescribe a los 6 años, miren ustedes,
y a los 5 años, 11 meses, se realiza una formalización, se reinicia el plazo. ¿Me dejo entender? Si un delito prescribe a los 6 años, pena máxima, y a los 5 años y 11 meses, es decir, un mes antes de estos 6 años, se realiza una formalización, se reinicia el plazo completo. Es decir, nuevamente se computarían los 6 años. Pero existe un parámetro aquí. Si el tiempo transcurrido supera la mitad adicional del plazo ordinario, la acción penal se extingue igual. Es decir, no se va a extinguir de 5 años en 5 años. Sigamos con el ejemplo de 6 años. 6 años es la prescripción ordinaria. Sé que muchos lo han escuchado, ¿no? ¿Cuál es la prescripción extraordinaria? Más la mitad de esta pena. O sea, 6 más su mitad, que es 3, serían 9 años. A los 9 años, gracias doctor Saúl, a los 9 años prescribiría la acción penal en este delito, considerando que la pena máxima sea 9 delitos. Es muy importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar, estimados amigos, en comparación, en aplicación del artículo 84 que tanto se ha hablado, ¿no? El año de la suspensión. El año de la suspensión. Estamos hablando interrupción y suspensión. Para que se entienda mejor, por favor, artículo 84 de nuestro Código Penal. Suspensión de la prescripción. Recordemos, miren, la interrupción se interrumpe, ¿no? Y empieza a correr de nuevo el tiempo de la prescripción. Si el delito tiene como pena máxima 6 años, la prescripción ordinaria serán a los 6 años, pero la extraordinaria será más la mitad, 9 años. Ahora, ¿qué dice el artículo 84, último párrafo? Por favor. En ningún caso la suspensión será mayor de un año. Es decir, si existen los 6 años de la prescripción ordinaria, más los 3 años, 6 más 3, 9 años, que sería la prescripción extraordinaria, a eso se le suma un año, que es la suspensión, ¿no? No mayor de un año. Es decir, este delito, esta acción penal por este delito, definitivamente prescribirá a los 10 años. Y esto es lo que mucho se habla, ¿no? Hay muchos juzgados donde, ver, por favor recuerden esta ley bien interesante, ley 31.751, ¿no? E inclusive existen muchos artículos y existe pronunciamientos de nuestros jueces donde indican que existe inconstitucionalidad en esta norma. Pero esta norma se interpreta a lo que ha señalado exactamente el señor o el doctor, el maestro César Eugenio San Martín Castro. ¿Qué es lo que dice nuestro maestro? Dice, en una de sus conferencias, señala, ¿no? Es lo que hay. Aquí está la ley y la ley se cumple. Si es que la ley es inconstitucional, soliciten su inconstitucionalidad a través de las reglas establecidas en la Constitución Política del Perú. Es decir, nuevamente me piden la ley 31.751, ¿no? Que habla del año de suspensión. Si un delito tiene como pena máxima 6 años, el plazo de prescripción ordinario será 6 años y el plazo de prescripción extraordinario se le sumará la mitad de estos 6 años, serían 6 más 3, 9. La suspensión, hablamos que no puede ser más de un año, 9 más 1, 10 años. Es decir, si transcurrió 10 años de cometido ese hecho, presuntamente delito, porque todavía recordemos que estamos hablando de la acción penal, presuntamente delito, si desde ese momento transcurrieron 10 años, es imposible, es legalmente inconcebible que se pretenda establecer responsabilidad penal en este ciudadano. Duela a quien le duela. Recordemos, la prescripción de la acción penal no establece inocentes, no establece culpables, no. La prescripción simplemente extingue la acción penal. Ahora, muchos dicen, Omar, 10 años es mucho. ¿Qué vamos a hacer en 10 años? Amigos, les diré que yo tengo juicios, hoy por hoy tengo juicios del año 2011. Miren ustedes cuántos años han pasado y recién estamos empezando el juicio. Va a haber casos donde van a tener ustedes, es de este tipo, ¿no? De plazos extensos. Y acá hace 10 años pasó algo y recién se está llegando. ¿Por qué?
quizás ya se llegó a una sentencia de segunda instancia, se declaró nulo, llegaron a casación, se retrotrajo, entre otros aspectos. La cuestión es que el tiempo avanza. A ver, un claro ejemplo nomás. Em, la clave, a ver, ¿a quiénes dan prioridad en los procesos penales para llegar a juicio? No es a los que están con prisión preventiva, ellos son prioridad, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda agilizarse los procesos, los juicios, en pocas palabras. Sin embargo, en caso de reos en cárcel, doctor Saúl, excelente doctor. Sin embargo, cuando el procesado está en libertad, instalan el juicio. Y acá también es un tema, vamos a hacer un paréntesis aquí, a ver. Si existe prisión preventiva, miren ustedes, ¿ah? Si existe prisión preventiva, pero el señor está libre, ¿ya? La sala, en este caso el colegiado o el unipersonal, llamémoslo así, podrán instalar el juicio de manera virtual en contra de esta persona sabiendo que pesa sobre esta persona una medida coercitiva de prisión preventiva. No lo van a hacer. No sé cómo estarán haciendo en otros distritos judiciales. En Puno, estimados amigos, no están instalando juicios orales en contra de procesados con las que pese una medida coercitiva de prisión preventiva. No, no lo están instalando. Bueno, no comparto esa posición. Considero que sí se debería instalar el juicio. Hay muchos juicios que se han instalado de manera virtual. No todo es presencial, ¿no? Entonces, bueno, esa es la posición del colegiado, por ejemplo, aquí en Puno, ¿no? No instalan el juicio. Ahora, miren ustedes, ¿ah? Está la prisión preventiva no ejecutada. El juicio oral no se instala. Y miren ustedes, pasan 6 meses, pasan 8 meses, pasa un año, pasa 2 años, no lo van a instalar. Solo así se puede lograr la prescripción de la acción penal. Entonces, será estrategia, será recomendación del abogado, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay casos donde sí tengo la posibilidad de poder revisar los plazos y digo un año más, estimados amigos, un año más, y este, ya va a prescribir la acción penal. Entonces, dependerá, siempre va a depender caso por caso. Ahora, señalamos, estamos todavía en el artículo 84, por favor. El tiempo se detiene cuando la justicia depende de otra puerta. Punto número uno. Punto número dos, la prescripción no espera más de un año. Punto número dos, la prescripción no va a esperar más de un año. Plazo ordinario, nuevamente 6 años, por favor, eso tiene que quedar claro. Plazo ordinario, 6 años. Extraordinario más la mitad, 9 años. ¿Cuándo más se suspende? Se suspende un año más. Sería 9 más 1, 10 años. Si en 10 años no se logra establecer responsabilidad penal, simplemente la prescripción habrá operado y se demostrará la ineficiencia y la negligencia del aparato estatal. Es muy importante tener en cuenta esto. Sigamos. Artículo 85. Ya pasamos ahora de la acción penal y vamos a hablar a la ejecución de la pena. Recordemos, al inicio señalamos de que una cosa es la acción penal y otra es la prescripción de la ejecución de la pena. Es decir, si a Juan le sentencian con un ejemplo, a ver, eh, mm, con 6 años, ya sigamos con el ejemplo de los 6 años, ¿ya? Le sentencia con 6 años, pero el Estado no logra ejecutar esa pena, no logra ejecutar esa condena, esa sentencia condenatoria. El plazo empezará a correr, o sea, esta ejecución de la pena tendrá una prescripción. Sí, hay casos, estimados amigos, donde un procesado sentenciado, o sea, con la cual pesa una sentencia condenatoria, nunca ha pisado un penal. Y simplemente el tiempo le ha dado esa paz que muchos anhelan, ¿no? El hecho de que la ejecución de la pena haya prescrito para este ciudadano. El artículo 85 de nuestro Código Penal establece en los supuestos en los que ya no se puede ejecutar una pena. Y la regla es, no todos los casos siempre se van a ejecutar. No todas las sentencias condenatorias siempre se ejecutan, ¿no? Sería interesante, sería lo ideal, ¿no? Sentencia condenatoria emitida, debidamente consentida y sentencia ejecutada. No en todos pasa eso. Hay muchas personas que han logrado fugarse, ¿no?, del país. Se han ido al país hermano de Bolivia, a Chile, entre otros aspectos,
y hay más cosas todavía, ¿no? Han logrado el cambio de identidad, entre otros casos, ¿no? Entonces, ¿ustedes sabían que se pueden alterar las huellas, las crestas papilares? ¿Sabían ustedes que se pueden alterar? Entre otros, hay muchas personas que se han operado el rostro, ¿no? Para no ser identificados, entre otros aspectos. Hablamos ahora de la ejecución de la pena. Es decir, cuando ya no se puede ejecutar una pena impuesta por sentencia firme. Impuesta por sentencia firme. Es decir, la ejecución de la pena también tiene un plazo de prescripción. Aunque haya condena, la pena se extingue y no se puede cumplir por diversas razones. Uno de los casos más interesantes es por la muerte, miren ustedes, la muerte del sentenciado. Por ejemplo, fallece una persona sentenciada a 15 años y fallece, se extinguió, se prescribió, eliminó, lo vamos a llamar así, se apagó la ejecución de la pena. Punto número uno. Punto número dos, el indulto. El indulto, estimados amigos, es un tema de extinción de la ejecución de la pena de moda. Y es más, sé que ustedes han visto casos donde se ha ventilado, ¿no? Por temas de tráfico de influencias, temas de corrupción, entre otros por los indultos humanitarios, ¿no? Y bueno, si ustedes buscan en internet, se van a dar con la sorpresa de que años anteriores se emitían indultos como un acto de repartir cartas, o sea, de lo más fáciles, indultaban a las personas, ¿no? Por delitos en realidad gravísimos, ¿no? Es decir, el Estado dejó pasar el tiempo para hacerla cumplir, ¿no? Para poder ejecutar esta pena. Punto número uno. ¿Cuándo más se extingue la ejecución de la pena? Porque ya se cumplió completamente la pena, es evidente, ¿no? Se cumple la pena y se extingue la ejecución de la pena, es lo más lógico. Artículo 85 de nuestro Código Penal, porque el juez, otro aspecto, porque el juez determinó que no corresponde imponerla. Estamos hablando de la exención de la pena, uno por arrepentimiento activo, otro, estimados amigos, por colaboración eficaz. ¿Escucharon ustedes de la colaboración eficaz, ¿no? Por ejemplo, brinda información, se corrobora la información, se emite una resolución final de colaboración eficaz y se realiza la exención de la pena. Un tema interesante, estimados amigos. Bueno, a veces en ciertos casos es reprochable porque se ha visto casos sobre el delito inducido. No sé si ustedes han tenido ese tipo de casos, ¿no? Donde por tener beneficios en el ámbito de la colaboración eficaz, se ha inducido a la comisión de delitos. Por eso es muy importante aquí, estimados amigos, haciendo un paréntesis, tener de la mano este tipo de cómo se ha recabado la información, cómo poder saber si es exactamente, se ha cometido el delito o ha sido un delito inducido por parte del colaborador eficaz, ¿no? O del aspirante a colaborador eficaz. ¿Cómo saber si el colaborador ha dado esa información o se le ha comprado? Ustedes sabían, amigos, miren ustedes sabían que este tipo de información lo venden. Si ustedes van a un penal, ofrecen este tipo de información. ¿Para qué? Para poder ser beneficiados con este tipo de procedimientos, de procesos especiales, que es el proceso de colaboración eficaz. Por eso es que no se debe confiar a ciegas en estos aspirantes a colaborador eficaz. Este tipo de información se vende. Y ahora, ¿cómo es que se vende? Ustedes dirán, ¿no? ¿En qué sentido se vende? Es simple, tienen un precio. Hay personas que tienen la información y simplemente ellos ya no les interesa ya el ámbito de su colaboración porque su pena ya va a acabar, ya va a cumplir su pena. Pero para poder beneficiarse, ¿no? De manera económica, venden a otra persona y este se hace pasar como colaborador. ¿Para qué? Para ser beneficiado con este tipo de la extinción de la ejecución de la pena, es decir, la exención de la pena. Es muy importante esto, bueno, será otro tema, estimados amigos, y muchos abogados que son especialistas en ejecución penal, sé que entienden a la perfección cómo es que se maneja este tipo de información en los penales, ¿no? Es muy importante esto. Otro, por el perdón del ofendido, la ejecución de la pena se extingue por el perdón del ofendido en los delitos de acción privada. ¿Cuáles son los delitos de acción privada, no? Una querella, por ejemplo, por calumnia,
entre otros, de este tipo de delitos de naturaleza contra el honor, ¿no? Donde se privilegia, se protege el bien jurídico honor, ¿no? ¿Se puede perdonar? Sí, se puede perdonar, evidentemente, se puede extinguir la ejecución de la pena. Y hay casos muy mediáticos, ¿no? Donde el perdón no se va a lograr ah, por ningún motivo, ¿no? Casos muy mediáticos y podemos hablar mucho de este aspecto. Ahora, recordemos, por favor, el plazo de la prescripción de la pena es el mismo que alude o fija la ley para la prescripción de la acción penal. Miren ustedes, estimados amigos, el plazo de la prescripción de la pena. Ojo, estamos hablando de la ejecución de la pena. Tiene un plazo para ejecutarse. El artículo 86 de nuestro Código Penal señala que la pena también prescribe. La pena también prescribe, es decir, el Estado pierde el derecho. Y es más, se habla de derecho en doctrina, ¿no? Pero considero que se debería hablar de deber. El Estado pierde el deber a ejecutarla. ¿Por qué? Porque es el hecho de que el Estado emita una decisión y esta no se cumpla, como que deja mal parado, ¿no? Al Poder Judicial. O sea, ¿cómo es posible que se emita una decisión de cierta relevancia donde se han protegido bienes jurídicos tutelados por nuestro código sustantivo, sin embargo no se puede ejecutar? ¿Por qué? Por una, nuevamente, ineficiencia o negligencia de la función, en este caso, será pues judicial, ¿no? Se emiten las órdenes de captura, quizás la policía no logra dar con el sentenciado, entre otros aspectos. Evidentemente se pone a flote la negligencia de la función estatal. ¿Existe un plazo? Sí, es el mismo que el de la prescripción de la acción penal y se empieza a contar desde que la sentencia condenatoria queda firme. Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Desde cuándo queda firme? Desde ahí se empezará a contar el plazo de la prescripción. Es decir, cuando ya no se puede apelar. ¿Ya? A ver, un ejemplo de esto. A una persona se le sentencia a 15 años de pena privativa de libertad. ¿Cuándo prescribe la ejecución de esta pena? Es evidente que a los 15 años, es decir, si en 15 años no se logra ejecutar esta pena, a los 15 años y un día no se va a poder ejecutar. Simplemente el plazo de la prescripción de esta pena se habrá cumplido. El Estado fracasó. Es muy importante tener en cuenta esto, estimados amigos. Ahora, a ver, con un ejemplo. Una sentencia condenatoria firme. El 1 de enero del año 2005. Se emite una sentencia condenatoria firme el 1 de enero del año 2005. Miren ustedes, ¿eh? Estamos hablando del artículo 86. Por favor, agradeceré que estemos con el Código Penal a la mano. Artículo 86 de nuestro Código Penal, de nuestro Código Sustantivo. Se emite una sentencia condenatoria firme el 1 de enero de 2005. Se sentencia una persona con una pena de 15 años de pena privativa de la libertad. ¿Qué dice el artículo 86? El artículo 86 señala, la pena prescribe en el mismo tiempo que se fija para la prescripción de la acción penal, es decir, igual al máximo legal de la pena prevista. ¿Cuánto se le ha sentenciado? Con 15 años. Ahora, si desde el 1 de enero de 2005, miren ustedes por favor, artículo 86, el condenado no fue ubicado ni capturado. Si desde el 1 de enero del año 2005 el condenado no fue ubicado ni capturado, es decir, el Estado no ejecutó esta pena de 15 años, entonces la pena prescribió el 1 de enero de 2020. Miren ustedes, ¿ah? La pena prescribió el 1 de enero de 2020. Es decir, a partir del 1 de enero del año 2020, estamos hablando de 2005, ¿eh? Pasó 15 años, 1 de enero de 2020, a partir de esta fecha ya no se puede hacer cumplir la pena. Es decir, el Estado perdió su facultad coercitiva por X motivos, por X motivos. Uno de ellos es ineficiencia o negligencia en el cumplimiento de la función judicial, en el cumplimiento de la función policial. ¿Por qué? Hace poco tuve un caso de, justo se emite una orden de captura, sabemos que hay diferencias, ¿ah?, entre orden de captura y orden de detención, ¿sí? A ver, por favor, en el cuadro de texto, diferencias entre orden de captura y orden de detención. ¿Cuál es la diferencia entre orden de captura y orden de detención?
Orden de captura es para cierta diligencia y orden de detención es para cumplir, en este caso, una pena o una medida coercitiva de prisión preventiva. Al hablar de detención, estamos hablando de penal. Entonces, sucede el caso de que se emite una orden de captura contra mi patrocinado y logran capturarlo, ¿no? A través de esa requisitoria y lo ponen a disposición del juzgado penal colegiado. ¿Qué pasa? Revisamos el expediente y nos damos con la sorpresa de que pesaba sobre esta persona una medida coercitiva de prisión preventiva. Es decir, el juzgado de investigación preparatoria, si bien es cierto, emitió una resolución que ordenaba la prisión preventiva de esta persona, sin embargo, nunca envió los oficios para que se registrara en el sistema de registrarios de la Policía Nacional del Perú la búsqueda y captura de esta persona. Entonces, ahí entramos a tallar algo. ¿Será el hecho de que una persona no sea capturada, será netamente responsabilidad de la policía? No, también lo es del Poder Judicial, de emitir de manera continuada los boletines o los oficios pidiendo que se registren en el sistema de requisitorias la captura de determinada persona. En este caso, en casos de pena hablamos de detención. Doctor, ¿me escucha? Ejemplos de prescripción de la pena. Recordemos, por favor, que una cosa es la prescripción de la acción penal sin sentencia y otra cosa es la prescripción de la pena con sentencia. ¿Ya? Estábamos con el ejemplo de una persona es sentenciada el 1 de enero de 2005 con 15 años de pena privativa de libertad. Punto número 1. Punto número 2. Considerando el artículo 86, con nuestro Código Penal a la mano, el plazo dice que es el mismo que se fija para la prescripción de la acción penal, es decir, igual al máximo legal de la pena prevista, al máximo legal de la pena prevista. Ahora, si desde el 1 de enero de 2005 el condenado no fue ubicado ni capturado y el Estado no ejecutó esa pena de 15 años, entonces la pena prescribe de manera indefectible el 1 de enero del año 2020. Es decir, a partir de esa fecha, el Estado ya no puede hacer cumplir la pena, es decir, el Estado perdió su facultad coercitiva. Ahora, aquí existen aspectos a tener en cuenta. ¿De quién es responsabilidad de ejecutar esta pena? ¿De quién es responsabilidad de ejecutar esta pena? ¿No? Uno, en primer lugar, emitir los oficios para la búsqueda y detención. Es muy importante esto, ¿no? Para la búsqueda y detención de esta persona por parte del órgano jurisdiccional. Punto número 1. Punto número 2. Que estos sean debidamente registrados en el sistema de requisitorias de la Policía Nacional del Perú. Punto número 3. Ejecutar operativos de requisitorias por parte de la Policía Nacional del Perú. He tenido casos, estimados amigos, del año 2010, recién el año pasado, en el 2024, se logró la captura de personas. Miren ustedes, después de 14 años, se ha logrado la captura de una persona en un caso de homicidio, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, estimados amigos, ¿no? Se logró la captura, se instaló el juicio y bueno, recordemos que en aquellos años la investigación era de cierta manera deficiente, ¿no? Y casos más antiguos, estimados amigos, ahí siempre hay deficiencia en la investigación. Ese es un tip, ese es un cliché en el ámbito de la investigación criminal. Es muy importante esto. Entonces, ¿puede pasar tanto tiempo sin que una persona sea detenida? Sí, puede pasar esto y más tiempo inclusive, estimados amigos. Sigamos, sigamos. Ahora, vamos a hablar de lo que es la amnistía y el indulto. La amnistía, estimados amigos, recordemos que es un término que significa olvido. Olvido. Es un acto legislativo que borra el delito, ¿no? Es olvidar el delito en sí. No se ve mucho, estimados amigos. Lo que sí vemos es el indulto. Artículo 89 de nuestro Código Penal. El indulto viene del latín indultos. A ver, vamos a ver, por favor, artículo 89, que es un perdón concedido. A eso se llama esto, ¿no? El perdón concedido. Es un acto del Poder Ejecutivo. ¿Y quién es el Poder Ejecutivo? Estamos hablando de nada más y nada menos que nuestro presidente de la República.
es el único funcionario que puede indultar a una persona. ¿Para qué? Este indulto ataca lo que es la pena. Es decir, si una persona es sentenciada a 10 años de pena privativa de libertad, el presidente puede indultar esta pena, es decir, puede darle libertad. Es muy importante tener en cuenta esto. El doctor José señala, la prescripción, ¿quedan antecedentes? Evidentemente que no. No va a quedar ningún tipo de antecedentes en caso de la prescripción. Recordemos que la prescripción, en caso de la acción penal, por ejemplo, prescribe la acción penal, elimina la facultad persecutoria, la facultad punitiva del Estado. Ahora, en el ámbito de la pena, ¿quedarán antecedentes? Si no se ha ejecutado la pena, evidentemente, amigo, y prescribe la ejecución de la pena, no debe existir ningún tipo de antecedentes. Esa es la consecuencia de la prescripción. Ahora, en la amnistía, estimados amigos, y en el indulto, tienen un alto poder político. Es un tema de política. Es evidente, estimados amigos. Hablar de amnistía y hablar de indulto es hablar de política, ¿no? Pero pueden ser invocados, ¿no?, por parte de los defensores y abogados defensores como hechos sobrevinientes. Por ejemplo, el clásico, estimados amigos, es el del indulto humanitario. Si ustedes buscan, ¿a cargo de quién está eso del indulto humanitario o de los indultos? De la Comisión de Gracias Presidenciales. No hay más. Comisión de Gracias Presidenciales. Es a través de este sistema que se debe solicitar el indulto humanitario. Ahora, hay varios tipos de indultos. Muchos indican, ¿no? Pero Omar, hay reglas para establecer límites o excepciones a los indultos. Considero que no. Por ejemplo, a ver, si uno es un abogado, a ver, que defiende policías, créame que el indulto está más cerca, ¿no? Más cerca. ¿Por qué? Ustedes han visto casos en donde al policía se le procesa por homicidio calificado cuando él estaba cumpliendo su función, y ahora está de moda, estimados a nivel nacional, a raíz de las protestas. Muchos efectivos policiales están siendo procesados por el delito de, uno, homicidio calificado, por el solo hecho de tener arma de fuego. Es decir, es como si el efectivo policial se hubiera preparado, hubiese planeado la muerte de los manifestantes, ¿no? Entonces, bueno, discrepo bastante de este tipo de imputaciones, pero a los abogados que están defendiendo a los efectivos policiales, esta es una alternativa, entre comillas, lo vamos a poner como que eficiente, ¿no? ¿Por qué? Idónea, diría yo, para poder lograr la extinción de la pena, ¿no? Si un efectivo policial, en cumplimiento de su función, ocasionó la muerte de determinada persona, podría obtener el indulto a través de este tipo de procedimientos. Recordemos que el indulto es un procedimiento, y es más, tiene un procedimiento más de naturaleza administrativa. No, no es un procedimiento tipo proceso judicial, no es un procedimiento de naturaleza administrativa donde se valora las condiciones de esta persona. Punto número uno. Punto número dos, la regla es, recuerden esto por favor, hablamos de los estándares probatorios. ¿Se acuerdan de los estándares probatorios? En sesiones anteriores se habló de los estándares probatorios. A mayor pena, mayor estándar probatorio. A mayor pena, mayor motivación. El doctor ya me dice, ¿a dónde se tiene que dirigir la solicitud del indulto? Al presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. No hay más, al presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. A mayor pena, mayor estándar probatorio. Miren ustedes, ¿eh? Es lo mismo en el indulto. A mayor pena, mayor motivación. Debe haber mayor motivación. ¿Para qué? Para otorgar el indulto a determinada persona. Es muy importante tener en cuenta esto, ¿ya? Ahora, sigamos. Una pregunta indicaron de que en qué casos se prohíbe el tema de la prescripción. Hay casos donde se prohíbe, estimados amigos, donde siempre para toda regla habrá una excepción. Por favor, artículo 88A. Todos con su código penal, estimados amigos, artículo 88A.
La pena y la acción penal son imprescriptibles. Miren ustedes, ¿ah? Son imprescriptibles. Artículo 88A. En los delitos previstos en los artículos. Vamos, por favor, 153. ¿Sí? Si ustedes me siguen, por favor, en los artículos del 153, punto número 1. Y recordemos que esto está en el... A ver, por favor, si ustedes están en su Código Penal, al hablar del artículo 153, estamos hablando de delitos contra la dignidad humana. Hay delitos que no prescriben, o sea, por más de que haya pasado el tiempo. Uno, trata de personas. Por favor, amigos, trata de personas, ya desechado ese tema de la prescripción. Punto número, lo único que quedaría un tema de trata de personas es un indulto. Miren ustedes, ahí vamos analizando ahí la situación. Vamos a ver temas prácticos aquí, ¿no? Otro, en los capítulos 9, 10 y 11 del título 4 del libro segundo del Código Penal. Por favor, títulos 9, 10 y 11. Y hace rato, hace poco nomás, un comentario estaba en la caja de texto, ¿no? ¿En qué delitos no prescriben? Títulos 9, 10 y 11, por favor, nuevamente. Título 4, capítulos 9, 10 y 11. Título 4, capítulos 9, 10 y 11. Miren ustedes, ¿no? 1. Violación de la libertad sexual. Es evidente, estimados amigos, la lucha contra este tipo de flagelos del Estado es de manera permanente. Proxenetismo también está considerado en los delitos que no prescriben. Y el número 11, por favor, ofensas al pudor público. Es evidente, si el delito que estamos patrocinando, que estamos defendiendo, se encuentran dentro del artículo 88A, evidentemente la prescripción no operará. Lo único que me quedaría, si es un tema de humanidad, es el indulto, ¿no? Cuando ya, como quien dice, ¿no? Las cartas están sobre la mesa y la suerte está echada. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué pasaría si mi patrocinado ha sido sentenciado por un delito que no se encuentra prohibido, que no se encuentra dentro de las excepciones del 88A? Es evidente, estimados amigos, que más allá de poder interponer quizás un habeas corpus, quizás otro tipo de acciones constitucionales, es evidente que tendría como alternativa, punto número 1, el indulto humanitario. Ahora, por otro lado, estimados amigos, algo que se tiene que tomar en cuenta dentro de la prescripción de la acción penal es sobre la cosa juzgada. El nebis in idem. Es muy importante tener en cuenta esto y esto se encuentra también dentro del desarrollo de esta sesión. Nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho punible sobre el cual se falló definitivamente. Identidad de hecho, identidad de autor. Tener muy en cuenta esto. Identidad de hecho, identidad de autor. Mismo hecho, mismo autor, evidentemente opera la prescripción de la acción penal, hasta la prescripción de la pena. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso, y hoy por hoy no es recurrente. Años antes, estimados amigos, sí sucedía donde una persona era procesada nuevamente, después ya de emitir una sentencia, nuevamente por el mismo delito, porque quizás no estaba, los sistemas informáticos del Poder Judicial, de la Policía y de la Fiscalía, no se actualizaban de manera permanente. Era bien difícil lograr englobar toda la información, sistematizar toda la información. Y les cuento una experiencia. Yo ingresé a la policía en el año 2006, egresé en el 2008. En el año 2009, en el departamento de Puno, se empieza a entrar en vigencia nuestro código procesal penal, nuestro código adjetivo, nuestro código ritual, el decreto legislativo 957. Y en ese entonces, estimados amigos, habían procesos, inclusive antes del Código Procesal Penal vigente, se hablaban de atestados, no sé si muchos recuerdan, no sé que muchos aquí de la PIP se hablaba mucho de atestados. En los atestados, estimados amigos, no se podía establecer de manera cierta la identidad de una persona. Es decir, una persona si decía llamarse, no refería a llamarse Juan Palotes Vera, así se pasaba al proceso penal. Entonces era bien difícil. Hoy por hoy, ¿no? Se ve eso del nebis in idem, haciendo alusión al artículo 90 de nuestro Código Penal.
que es más, los sistemas han evolucionado y se encuentra ya sistematizado de manera más eficiente, lo vamos a llamar de esa manera, ¿no? Es decir, a una persona no se le puede procesar dos veces por el mismo hecho. Dicho esto, estimados amigos, no he logrado, van a disculpar, no se ha podido transmitir las filminas. Sin embargo, amigos, ¿cómo poder uno tener en cuenta, hay condición de tal, doctor, sí, clave, estimados amigos, por favor, 153, 153A, bueno, hablamos de trata de personas, son imprescriptibles, es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿cómo tener en cuenta esto de la prescripción de la acción penal, prescripción de la ejecución de la pena y el indulto? Tres temas claves en esta sesión. Uno, prescripción de la acción penal. Computado el plazo, presento mi escrito al día siguiente de prescrita la acción penal. Computado el plazo al día siguiente, en el estadio que se encuentra, en el estadio procesal en el que se encuentra, debo solicitar la declaratoria, ese es el término correcto, idóneo. La declaratoria, solicito se declare la prescripción de la acción penal. Hace poco, en un delito de contrabando, solicité la prescripción de la acción penal. Pero ¿qué me respondió? Y eso fue en segunda instancia. Ya existía una sentencia de primera instancia. Ya existía una sentencia de primera instancia. En apelación llega a mi despacho este caso y verifico los plazos. Ya el plazo prácticamente el miren ustedes, no era una sentencia firme. Estamos hablando, no estamos hablando de una sentencia firme, ¿no? Estamos hablando prácticamente de un proceso penal latente donde no existía condena firme. Y como una incidencia, antes de debatir la apelación propiamente dicha, solicito que se declare la prescripción de la acción penal. ¿Qué me dijo la sala? Me dijo, nos vamos a apartar de esta ley, porque de acuerdo a la Corte Suprema era inconstitucional. Estamos hablando de qué ley? 31.751, ¿no? Porque consideré el año de la suspensión. Miren ustedes, ¿no? Sin embargo, por qué solicité en plena audiencia? Uno, lo presenté por escrito. Clave, estimados amigos, es presentar por escrito. No les va a demorar ni 5 líneas. Simplemente, cuando se cometió el hecho, el plazo que ha transcurrido más la suspensión del año, por lo cual la prescripción de la acción penal habría operado. Solicito se declare bajo responsabilidad. Ese es el término, bajo responsabilidad funcional la prescripción de la acción penal. No me hicieron caso, ahorita estamos en casación, sin embargo considero que sí se va a declarar prescrita. ¿Por qué? Porque las leyes, estimados amigos, se han hecho para respetarlas. Uno. Dos, si una ley no le causa convicción a un juez, eso no es nuestro problema. Es simple y llanamente de que las leyes se deben de cumplir. Punto número 3. Si consideramos que una ley es inconstitucional, existen los mecanismos legales para que esta norma se declare inconstitucional. No es posible que determinados jueces estén apartándose del cumplimiento de una norma. Y es bien delicado, estimados amigos, en el ámbito del derecho disciplinario es bien delicado apartarse o no cumplir una norma legal. Están jugándose prácticamente su carrera, estimados amigos. Ahora, por otro lado, en el caso de los indultos, simple y llanamente, estimados amigos, temas de salud, muy importante. Ahora, si uno quiere sustentar de manera correcta, de manera idónea, eficaz, un indulto, Convención Belén do Pará. Convención Belén do Pará, poblaciones vulnerables. Créanme que si ustedes sustentan su indulto con convenciones de esta naturaleza, como por ejemplo la Convención Belén do Pará, les va a ir muchísimo mejor, considero yo. Punto número 3, en relación a la prescripción de la ejecución de la pena, simplemente ustedes verifiquen los plazos, de la sentencia propiamente dicha, cuándo ha sido declarada firme y cuándo ha sido declarada firme una sentencia, estimados amigos, ¿no? Debería haber una resolución que declare consentida.
sí debería haber una resolución que declare consentida esta sentencia condenatoria. ¿Para qué? Para que empiece a correr los plazos. Dicho esto, estimado doctor Rieder, he visto muchas preguntas, doctor. Voy a seguir su dinámica, por favor, doctor Rieder. Y evidentemente estas filminas, doctor, y con los documentos ya indicados, voy a compartir para que Udiápolis lo suba en el aula virtual. Estimados amigos, estoy compartiendo escritos, punto número 1, de indulto, cómo solicitar un indulto, prescripción de la acción penal, prescripción de la ejecución de la pena, estos tres aspectos que considero les va a ser de mucha utilidad. Doctor Rieder, por favor, a ver si me confirma. Ahí Sí, muchas hay gracias. preguntas, doctor. Sí, doctor Omar, muchas gracias. Y a cada uno de nuestros participantes, ya saben la dinámica con Udiápolis. Primero, tener cámara activa. Dos, debidamente sentado. Y tres, nombres completos con apellidos completos. ¿Sí? Así darles pase a lo que es el audio. Pero eso sí, recordar que cada participante tiene una pregunta, pero precisa. ¿Sí? Muy bien, tengo a Peter Oncoy Yauri. Adelante, estimado Peter, buenas noches. Ante todo, muy buenas noches, doctor. Excelente la exposición. Y la pregunta sería, es con respecto al inicio que estaba mencionando la extinción de la responsabilidad penal, con respecto pues a falsedad ideológica, ¿no? Que se hizo, que se realiza en la parte penal y luego en la parte civil, ¿no? Lo que es petición de herencia, ¿no? Más que todo en los daños y perjuicios. Justamente usted había mencionado con respecto pues para poder presentar una extinción, algo quería que nos podría dar más luces. Ya, doctor. ¿Me habló algo de petición de herencia, doctor, por favor? Sí, doctor, es con referente a la petición de herencia, ¿no? Se pide pues los daños y perjuicios ocasionados por parte del recurrente. Y además también se ha realizado una denuncia también de igual manera por falsedad ideológica. Eh, En el caso de, justo que estaba iniciando en la exposición, ¿afectaría los daños y perjuicios que va a beneficiar al recurrente? Porque algo que lo había estado mencionando, doctor. Ujú. Ya, gracias, doctor. Doctor, mire, el proceso penal busca dos aspectos, ¿no? Uno, que es la responsabilidad penal, y otro, que es la responsabilidad civil, la pretensión civil. Considero, estimado doctor, de que una vez prescrita la acción penal, evidentemente el caso se archiva. No considero de que haya un tema de daños y perjuicios en el ámbito penal por este aspecto. Y es más, yo me voy a poner en la posición de solicitar los daños y perjuicios. Créame que los daños me ha ido mejor más en el ámbito civil que en el ámbito penal. Siempre en el ámbito penal, una vez formalizada, simplemente solicitaba, no que se me constituya en actor civil, simplemente pedía, presentaba, ¿no? Mi demanda en la vía civil por daños y perjuicios, que es lo más recomendable, que es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque la prescripción de la acción penal, uno, mi condena me absuelve. Punto número uno. Punto número dos, la valorización, la valoración, lo vamos a llamar, la valoración del daño en el ámbito penal suele ser muy pobre, suele ser muy ínfimo, muy mínimo. Por eso es recomendable que los temas de daños y perjuicios se vean en la vía civil. Ahora, eso de falsedad genérica, doctor, sí, es, también entraría a detallar en tema de la justicia civil, ¿no? En tema de la justicia civil, cuando se interpone una denuncia, sin embargo, en el ámbito civil se concluye que el fondo del asunto penal es lícito. Entonces, estimado doctor, considero que regla número uno, doctor, daños y perjuicios, vía civil. Punto número dos, se prescribe la acción penal, evidentemente se cierra el caso, el caso se cierra de plano, estimado doctor. Le diré, pues, he tenido casitos donde sí se extinguió y de plano se cerró, no se discutió más el fondo, ¿eh? Y es más, me preguntaban, doctor, nos pronunciamos de una vez a las dos partes, ¿no? Fiscalía y abogado. De una vez en relación al fondo o simplemente verificamos los plazos, ¿no? Por favor, doctor, que se verifiquen los plazos bajo responsabilidad.
no tiene sentido, no tiene sentido seguir discutiendo el fondo del asunto. Doctor, esa sería mi respuesta, doctor, y por experiencia, ya que he estado muchos años también en el tema de accidentes de tránsito, daño en la vía civil, doctor. Le va a ir muy bien, doctor, en la vía civil en temas de daños. Va a demorar un poco, sí, pero es más, como abogado le va a ir muy bien, así patrocinado también le va a ir muy bien. Se pueden atacar muchos bienes. Es muy interesante el tema del daño en la jurisdicción civil. Gracias, doctor. Muy interesante, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Damos pase a Walter Torres. Adelante, estimado Walter. Una pregunta, por favor, sé preciso. Gracias. Doctor, buenas noches. Muy claro su ponencia, doctor. Felicitaciones. Doctor, usted habló de la acción penal, por ejemplo, hablemos del delito de alimentos, omisión, perdón, a la asistencia familiar, 3 años. La acción penal se extingue, usted dijo, a los 10 años. En ese caso, en la prescripción de la pena, ¿es el mismo plazo o es el máximo que sería los 3 años, doctor? Gracias. Ya. Gracias, doctor. Doctor, mire usted, punto número uno, en omisión de la licencia familiar, siempre el plazo se duplica. Punto número uno. Punto número dos, en la prescripción de la acción de la pena, por favor, nosotros vamos a hablar, cuando se habla de prescripción de la acción de la pena, estamos hablando netamente de la pena en sí. Es decir, si hay una pena de 3 años, la prescripción operará 1 a los 3 años, pena impuesta como lo dice el doctor Saúl. Sin embargo, en la prescripción de la acción penal, tengo que tener en cuenta siempre el máximo de la pena fijada para ese delito. Esa es la gran diferencia, ¿no? Acción penal y pena. Acción penal, máximo de la pena fijada por ley, ¿no? Y pena, la pena fijada, la pena condenada, la pena establecida. Esa sería, doctor, la gran diferencia en lo que es en la prescripción de la acción penal y la prescripción de la ejecución de la pena. Muy importante tener en cuenta esto, doctor, no sé si ha sido claro. Muy bien, muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias a usted, doctor. Damos pase a ver, tengo un participante, pero no tiene nombre. María Elizabeth Mendoza, ¿cómo estás? Buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. Estimada María, Sí, buenas noches, doctores. La pregunta es, en el caso de feminicidio, si está considerado en el código, si tiene prescripción o no, doctor. Gracias. Ya. Gracias, doctora. Miren ustedes, 88A, doctora. Esta es más una interpretación sistemática. A ver, por favor, yo le voy a pedir, mira, si nos vamos al 88A, imprescriptibilidad de la pena y de la acción penal. Dice, la pena y la acción penal son imprescriptibles en los delitos previstos en los artículos. Bueno, sabemos que trata de persona, proxenetismo, entre otros delitos, son imprescriptibles. El título 4 del libro segundo del Código Penal, por favor, título 4 del libro segundo del Código Penal. Hace rato lo hemos visto, doctores. Aquí está. Violación de la libertad sexual. Punto número 1. Punto número 2, proxenetismo. Y punto número 3, ofensas al pudor público. Doctora, según el artículo 88A, el delito de feminicidio no se encuentra dentro de estas cuestiones de imprescriptibilidad de la pena y de la acción penal. Si nosotros nos vamos al 108, doctora, por favor, 108. Sería bien raro, mire usted, la pena privativa de libertad será no menor de 20 el que mata a una mujer por condición de tal. No menor de 20, doctora. Sabemos que la prescripción de la acción penal se extingue. Si es hasta no menor de 20 a más, no menor de 20 a más, se extingue a los 30 años. La prescripción, esa es la prescripción ordinaria, 30 años. La prescripción ordinaria será a los 45 años. O sea, 30 más 15, 45 años. Más el plazo de la suspensión, estamos hablando de un plazo de prescripción de la acción penal por el delito de feminicidio a los 46 años, doctora. Creo que en esta materia el delito de feminicidio sí está protegido por nuestra norma, ¿no? Son 46 años que tiene el Estado para poder establecer responsabilidad penal
en este tipo de delitos. Bueno, creo que he sido muy claro, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Tengo a Félix, pero no tiene cámara activa, entonces no se le da el pase. Estimado doctor José Chamaya, buenas noches. Adelante, por favor. Una pregunta. Gracias. Muy buenas tardes, buenas noches, doctor. Muy brillante su exposición. Se agradece. Mi pregunta es lo siguiente. Ahora dígame, ¿qué pasa en instancia fiscal? Porque en instancia fiscal mucho se toma tiempos, plazos, que también están en el Código Penal, ¿no? Entonces, ¿cómo se considera en este caso sobre el tema que usted abordó? Gracias. Gracias, doctor. Doctor, qué interesante. Miren ustedes, ¿eh? Artículo, por favor. Hace rato hablamos del año, de la ley Soto, decía antes, esa ley bien conocida y bien criticada, ¿no? Aquí está. Hablamos siempre de la interrupción y de la suspensión. Punto número 1, interrupción y suspensión. ¿Cuándo es interrupción? Cuando el plazo de la prescripción se corta y empieza foja cero. Una citación, una diligencia, entre otros aspectos. Punto número 1. Punto número 2. Se empieza de cero, dice, ¿ah? Estamos hablando del artículo 87. Sin embargo, si la prescripción de un delito, de la acción penal de un delito es de 6 años, y a los 5 años y 11 meses se emite una citación, se estaría interrumpiendo el plazo. Punto número 1. Estaríamos empezando de cero. Pero a esa arbitrariedad, lo vamos a llamar así, porque así podríamos estar avanzando décadas y décadas, se emitió. Aquí está, en la cuestión de la suspensión. Se emitió la ley 31.751, que dice, artículo 84. En ningún caso la suspensión será mayor de un año. Y debo hacer una interpretación sistemática. Es decir, si la pena es de 6 años, miren ustedes, la acción penal, el delito, tiene como pena máxima 6 años, le sumaré la mitad de esta pena para el plazo de prescripción extraordinario, que es de 3 años, 6 más 3, 9 años. Si se interrumpe, podríamos llegar a más inclusive, ¿eh? Pero hablando de la suspensión que le pone ese baremo, la suspensión dice que será, en ningún caso dicha suspensión será mayor de un año. Es decir, tendría que sumar 6 la ordinaria, más la extraordinaria que es 3, serían 9. 9 años, más ese año de la suspensión de la prescripción, tendrá 10 años. Es decir, el Ministerio Público tiene muchísimo menos de 10 años para llegar a juicio, para llevar a juicio este caso. Ahora, en el ámbito fiscal, si se vencen los plazos, ¿no? ¿Qué hacer con el fiscal? En muchas audiencias se les llama, ¿no?, a nuestros amigos los fiscales que son muy dejados, entre comillas, lo vamos a llamar así, negligentes. ¿Qué pasaría en el ámbito fiscal? Uno, operaría la prescripción, punto número 1. Punto número 2, pero este fiscal va a quedar así. Es decir, miren ustedes, ¿eh? Sé que muchos aquí están vinculados al ámbito de la educación, al ámbito de la policía, al ámbito de varias instituciones, donde ustedes cometen negligencia en el cumplimiento de la función, ya los destituyen, ya los separan, ya los suspenden. ¿Y por qué no puede ocurrir lo mismo en el ámbito de la función fiscal? Es más, estimados amigos, el hecho de que prescriba la acción penal debería acarrear responsabilidad en nuestros amigos los fiscales. Punto número 1. Punto número 2. Es más, de oficio, el juzgado debería remitir copias al órgano de control interno. Pero ¿cuál es el meollo del asunto aquí? Que la responsabilidad administrativa disciplinaria prescribe a los 4 años. Miren ustedes, ¿eh? Prescribe a los 4 años. Ley 27.444. Prescripción de la acción disciplinaria, prescripción de la acción penal. Sé que es un tema bien aburrido, estimados amigos, pero ahí está, ¿no? Ahí está el meollo del asunto. Es decir, aquel fiscal que se le ha vencido 10 años un caso, ha pasado 10 años y no ha logrado llevar a juicio este caso, evidentemente, pues, ¿no?, ¿cuánto tiempo tendría el Estado para poder sancionar a este fiscal? Que son de 4 años, sería muy interesante llegar a establecer responsabilidades. Sin embargo, amigos, nuevamente, busquen usted, colega, en el buscador,
Google, abogados sancionados, existen muchas resoluciones donde se sancionan no solo a jueces, a fiscales, ¿no? Y entre otros abogados, a consecuencia de la prescripción de este tipo de eventos, ejecución de la pena y prescripción de la acción penal, ¿no? Y ahí van a tener mayores luces qué debería pasar en el ámbito fiscal, ¿no? Cuáles son las consecuencias de la prescripción, de las consecuencias, vamos a ponerlo así, disciplinarias en el ámbito de la prescripción de la acción penal o prescripción de la ejecución de la pena. ¿Por qué esta pena no se ha ejecutado? Por lo general, amigos, cambian de secretarios, se olvidan de remitir los oficios, queda en el olvido estos expedientes y nunca se ejecuta una pena. Por X motivos, sé que muchos me entienden, estimados amigos, ¿no? Que no puedo decirlo quizás de manera muy abierta. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor Marchaña, y a cada uno de nuestros participantes que han interactuado el día de hoy. Hemos dado por culminado la presente sesión de clase. Cualquier consulta referente al curso, ahí está mi número de celular y estoy comunicándome con ustedes a partir de mañana. Doctor Marchaña, muchas gracias por su disertación y nos estamos viendo en una próxima sesión de clase. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Ya le estoy enviando, doctor, por favor, los archivos para que lo comparta con los alumnos inscritos en Udiápolis, doctor. Ese archivo de indulto está bien interesante, doctor. Sé que les va a ser de mucha utilidad el tema del indulto humanitario, doctor, ¿no? Hay que tener como alternativa también para proteger legalmente a nuestros patrocinados. Cuídese mucho, doctor Ride. Gracias a Udiápolis, doctor. Ya le estoy enviando las filminas. De verdad, ha sido... Las filminas están bien interesantes, doctor. Sé que le van a sacar el provecho a los alumnos, doctor. Cuídense mucho, doctor. Gracias, doctor Ride. Hasta una nueva oportunidad.